La plática de diversidad en México y técnicas para tomas fotográficas por parte de la maestra en ciencias Griselda Montiel Parra, que, bueno, ahora daré su reseña curricular y su semblanza. A lo mejor para algunos acá no necesita mucha presentación, pero ahí va. La maestra Griselda es licenciada por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y maestra por el Instituto de Biología de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son sistemática y biología de ácaros asociados a vertebrados y artrópodos, taxonomía y sistemática de Panartrópoda, tardígrada y onicófora de México, y manejo de colecciones biológicas. Colabora en la Colección Nacional de Ácaros desde 2014, efectuando trabajo de campo y actividad curatorial del material acarológico y de grupos afines, como miriápodos, tardígrados y onicóforos, así como su incorporación y mantenimiento a las bases de datos. Coordina a estudiantes y estancias temporales en la colección y es responsable de las visitas guiadas a la Colección Nacional de Ácaros y a la Colección Nacional de Arácnidos. Ha dirigido tesis de licenciatura y es tutora del posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Ha participado en la organización de eventos académicos, en cursos y talleres sobre diversidad, biología, colecta e identificación de ácaros y otros arácnidos. Colabora en diversos proyectos de investigación y ha publicado 14 artículos científicos, 11 capítulos de libros, 24 trabajos en extenso publicados en memorias de congresos, un manual y 14 publicaciones de divulgación. Entonces, pues, aquí tienen a la maestra Griselda. Maestra, somos de usted completamente. Muchas gracias por aceptar participar en esta sesión. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Y entonces dirán si es acaróloga que hacen arácnidos, ¿no? Bueno, yo desde hace un buen tiempo, prácticamente desde que soy técnica de la colección de ácaros, siempre he estado trabajando en conjunto con el doctor Oscar Franke y apoyando en muchas labores curatoriales, ¿no? De otro material que no sea ácari. Y uno de los grupos que ya les comenté, si lo estuvieron en la primera sección, que me gustaba muchísimo antes de trabajar más con ácaros, pues fueron los pseudoescorpiones, ¿no? Entonces yo tengo varios años haciéndome responsable y tratar de mantener este acervo en la colección de arácnidos junto con el apoyo de estudiantes y servicios sociales, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar antes de diversidad un poco de los antecedentes de quienes han trabajado los pseudoescorpiones en México. Pues en realidad casi todo el trabajo ha sido realizado por investigadores del extranjero. La primera especie fue descrita por Banks en 1891, que después tiene varias contribuciones. Después viene Chamberlain, quien también describe varias especies para México. En total describe 30 especies para México. Su sobrino también colabora con él, dando algunas contribuciones. Posteriormente, otro personaje importante es Bayer, que en un total con 21 especies descritas para México. Después Hope, con 20, y por supuesto, pues el personaje más importante en cuanto a la diversidad de arácnidos para México es William Muchmore, ¿no? Que él tiene publicaciones desde 1969 hasta 1998 y con un total de 63 especies para México. De hecho, una de las últimas contribuciones que las hizo con Mark Harvey, pues hay un género que está dedicado justo a él, que es para México, ¿no? Toda esta información detallada de cuáles son exactamente las publicaciones, datos completos, pues lo puede consultar en esta revisión que hizo Ceballos en el 2004. Después vienen Lee, también contribuye en 1979, y hasta 1979 es que tenemos ya un personaje, una persona mexicana, que empieza a trabajar con este grupo de arácnidos, ¿no? Y me estoy refiriendo a Edna Henskel. Ella desde su tesis de licenciatura empezó a trabajar con el grupo. Su tesis se tituló Biología del pseudoescorpión Dinoquerus asociado a Neotomodon stoni. De hecho, esta fotografía que ven aquí del maravilloso mundo de los arácnidos, que todo el mundo conoce o todo el mundo ha leído,
Es parte de su material fotográfico que estaba en custodia con la doctora Anita Hoffman. Entonces, pues, este es y bueno, es una fotografía icónica, ¿no? Porque todo el mundo que empieza a trabajar con arácnidos, pues, llega a consultar este libro. Posteriormente, Henschel describe la especie, y ya no es Deinocheirus, sino más bien la describe junto con Mushmore como Epicernes aztecus, y en 1989 describen otra especie para Jalisco, que es Cocinaquernes foliosus, que es una especie monotípica para México. Sin embargo, pues a pesar de que Henschel, de acuerdo a comentarios de comunicación personal de la doctora Hoffman, era una estudiante muy brillante, que pues inmediatamente empezó una relación con el doctor Mushmore, ¿no? Apoyándolo. De hecho, mucho del acervo que tenemos en la colección, que es parte de la colección Anita Hoffman, pues hay material que fue o identificado por Mushmore o que seguramente Mushmore intercambió con Edna Henschel cuando ella se dedicaba a este grupo. Desafortunadamente, Edna abandonó la carrera científica y bueno, ella se dedica ya prácticamente a hacer otras cosas. Yo tuve la fortuna de conocerla hace apenas como unos 4 años, que fue de visita a la Colección Nacional de Ácaros a ver a la doctora Tila Pérez. Sin embargo, antes de Henschel está la doctora María Luisa Zamudio, que les puedo decir que ella fue un gran apoyo cuando tanto Gabriel Villegas como yo empezamos a trabajar con pseudoescorpiones, como más o menos 1997, y nadie sabía sobre el grupo, no había especialista, nosotros estábamos muy verdes. Pues la doctora María Luisa Zamudio nos apoyó muchísimo con literatura, ayudándonos a poder identificar los diferentes estadios de desarrollo, cómo realizar el montaje. Ella hizo su tesis en 1963 con pseudoescorpiones y bueno, después ella cambió a otra línea de investigación donde se dedicó básicamente al estudio de ácaros asociados a colibríes. También en Facultad de Ciencias, posteriormente tenemos a Rafael Gaviño. Él, su tesis de maestría fue prácticamente con pseudoescorpiones, sin embargo, en esta tesis de licenciatura, donde reporta varios grupos de arácnidos, pues ya reportaba algunos registros para Veracruz sobre pseudoescorpiones. Él fue asesorado con el doctor Ignacio Vázquez, él se encontraba en la Facultad de Ciencias, en el Laboratorio de Acarología de la Facultad de Ciencias, y tienen varias contribuciones importantes de pseudoescorpiones para México, específicamente sobre cuevas, el estado de Veracruz y el estado de México. Desafortunadamente, Rafa ya no se encuentra en el laboratorio, él también se dedica a otras actividades, sin embargo, de vez en cuando apoya algunas identificaciones del doctor Ignacio Vázquez y pues acude al laboratorio de acarología. Y bueno, posteriormente viene el doctor Gabriel Villegas, que pues ya todos conocieron en la primera charla de este ciclo de conferencias sobre pseudoescorpiones. Tiene 56 publicaciones, de las cuales 28 son contribuciones específicamente de pseudoescorpiones. Él inició su trabajo con este grupo desde 1997 y realmente su primera publicación sobre este grupo fue en 2001, que tuve la fortuna de colaborar con él en esta publicación y fue sobre pseudoescorpiones asociados a nidos de Neotoma albígula. Su reciente publicación es del 2020, que más adelante se las voy a mostrar, y bueno, sus trabajos versan sobre asociados a ratones, a gatos, elatéridos, a pasálidos, a dípteros, incluso a nidos de hormigas, a nidos de roedores, de aves, en el contenido estomacal de una lagartija del estado de Durango, que es Coposaurus tejanus, con bromelias asociados a guano, a cuevas, y no solamente contribuciones para México, ha colaborado con gente de Panamá y de Chile.
una de las grandes aportaciones que tiene es principalmente en el estado de Chiapas, junto con su alumno Víctor, que también más adelante voy a hablar en la siguiente diapo sobre él, pero tiene registros de otros estados, ¿no? De casi todo lo que le llegue, ¿no? De todas partes, Gabriel tiene esa disposición de colaborar y apoyar a los estudiantes o a algunos investigadores incluso para trabajar con este grupo, ¿no? Él realizó, después de Henskel, es quien publica otra especie para México, que es Pachycernis tamaulipensis, que lo encontró justo en nidos de neotoma, y además también tiene una contribución con el doctor Oscar Franke acerca de la descripción del macho de Typhloronchus. Como verán, pues son aportes muy grandes que ha hecho Gabriel Villegas desde sus inicios y que, bueno, pues como ustedes lo oyeron, pues sigue muy dispuesto a seguir colaborando y contribuyendo con el estudio de este grupo en México. Tenemos a su alumno, Víctor Córdoba. Víctor, me tocó también ser parte de su codirección junto con Gabriel sobre el estudio de los pseudoescorpiones en el estado de Chiapas. De hecho, por eso es casi uno de los estados con mayores registros. Trabajó su tesis de licenciatura y ya finalmente en 2013 publican los resultados sobre estas contribuciones en el 2013. En 2014, junto con Riquelme y otra chica que también trabaja pseudoescorpiones de la Facultad de Ciencias, describen un pseudoescorpión que es Mayaquernes matiatus del Mioceno, que estaba en ámbar. Sin embargo, Hudson en 2016, aunque no demerita el trabajo, sin embargo, resalta muy buena su descripción. Parece que encontró problemas en cuanto a la ketotaxia y entonces hace una revisión y bueno, finalmente queda como Birsoquernes matiatus, esta especie descrita en el ámbar. También desarrolló su tesis de maestría con cambios durante el desarrollo postembrionario de Dinocheirus. De hecho, es quien les digo que pudo lograr hacer fotografías y mantener todo el ciclo de vida, toda la serie ontogenética de esta especie. Hasta ahorita no está publicado, pero esperemos que pronto ya esté publicado este trabajo. Sigue, además de contribuir Gabriel con importante publicaciones sobre el grupo de investigaciones, pues también se ha dado a la tarea de la formación de alumnos, ¿no? De aquí está otra muestra, es una de sus tesistas de licenciatura, que es Jiménez Hernández, quien trabajó con los pseudoescorpiones del estado de Oaxaca y que finalmente se ve culminado en esta publicación que fue publicada en el 2020 sobre el estudio de los pseudoescorpiones a lo largo de un gradiente altitudinal. Tiene otros estudiantes que, si bien no han publicado todavía su trabajo, han hecho buenas contribuciones, como es el caso de Rubén Benavides, quien en 2018 estudió los pseudoescorpiones del bosque de Tlalpan aquí en la Ciudad de México. Esto es en cuanto a la gente que está en el Instituto Politécnico Nacional asociado al doctor Gabriel Villegas. Posteriormente tenemos a Dulce Flor Piedra Jiménez. Ella es maestra en ciencias actualmente y ella estaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM y estuvo asesorada por Fernando Álvarez Padilla y Edmundo González. Ella trabajó su tesis de licenciatura con pseudoescorpiones del Pico de Orizaba y posteriormente su tesis de maestría fue con pseudoescorpiones del estado de los Tuxtlas, Veracruz. Este portal que seguramente muchos conocen y sobre todo a los que les gustan las arañas, pues es la página del Laboratorio de Aracnología de la Facultad de Ciencias. Ustedes saben que desde hace mucho tiempo Fernando trabaja y ha apostado sobre la cibertaxonomía. Él tiene fotografías de muy buena calidad, de hecho ahí viene en esta página
la técnica adecuada para hacer el procesamiento de genitalias y palpos, las vistas que se necesitan para cada uno de los ejemplares, y en esta misma portal pues también hace la propuesta para los pseudoescorpiones, ¿no? Entonces, toda esta información que recopiló Dulce de estos dos sitios durante sus tesis está en este portal también. Están las muestras de las fotografías de los ejemplares identificados y no identificados hasta nivel específico, porque algo de lo que Fernando quiere hacer con este portal es que, bueno, si el alumno no puede identificar, el que lo vean los especialistas a nivel mundial en la página puede ayudar para que se puedan hacer la identificación hasta nivel específico y de esta manera mantener una colaboración muy, muy estrecha con investigadores, ¿no? Para poder hacer las identificaciones. Y bueno, ella en 2019 describe 2 especies nuevas para México, que es Aterokernes breviductus y Serianus oryzabensis. Y bueno, quiero señalarles que el material, también lo que Fernando está realizando es que todo lo que hacen sus inventarios faunísticos con arañas, con pseudoescorpiones, está perfectamente documentado en fotografías de muy alta calidad en el portal, y parte de lo que ha hecho es que el material, ya una vez que está bien etiquetado, pasa a donación a la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología. Hay 2 contribuciones muy importantes sobre los pseudoescorpiones de México, y la primera de ellos, que seguramente todos conocen, es la de Alejandra Ceballos, esta es investigadora argentina, que en este libro de Biodiversidad y Taxonomía y Biogeografía de los Artrópodos de México nos habla sobre el orden, datos de diversidad, una recopilación muy importante, y ella documenta un total de 151 especies de 17 familias, ¿no? Y menciona que, pues, a pesar de esta diversidad, pues, todavía el estudio, pues, está muy incipiente, hace falta mucho trabajo biogeográfico para ver el estatus de las familias, etcétera, ¿no? Y bueno, el otro portal que se les dio a conocer durante estas pláticas fue esta página de pseudoescorpiones del mundo que maneja Mark Harvey, que aunque no está actualizada, es un catálogo bastante sencillo de consultar. De hecho, está muy bien ordenado por familias, donde tú puedes entrar y hay muchos detalles incluso por especie de cada una de las citas, ¿no? de estas especies. Y para México, pues recopila un total de 161 especies de 17, las mismas familias que reporta Ceballos. Otras contribuciones más recientes es, por ejemplo, la de Hudson, que es quien renombra la especie descrita por Riquelme y colaboradores, y él describe una especie más en ámbar, y este último trabajo del 2013, que es por Harvey y Mushmore, en donde se describen y se contribuyen con varias especies para México. Así es que en total, de toda esta revisión que hice de literatura, con los catálogos de Ceballos, con el de Mark Harvey, también con datos que estuve corroborando con el doctor Gabriel Villegas, pues hasta la fecha tenemos un total de 18 familias, 70 géneros y 177 especies reportadas para México. Obviamente por ahí debe haber un poquito más, pero sin embargo también son trabajos que se han quedado en tesis o en trabajos de congreso que no han sido publicados, y hasta que no estén oficialmente publicados, pues no los podemos considerar oficialmente, ¿no? Como verán en esta grafiquita, pues la familia más diversa para México es Kernetide. En general a nivel mundial es la familia más diversa. Para México también tenemos 23 géneros y 56 especies. Hay varias familias que son monotípicas en las, y bueno, en realidad pues digamos que también muchas especies
vámonos a la siguiente. Son especies que se han estudiado en cuevas, por ejemplo, de todos los estados de la República. Los únicos en los cuales no hay reportados son Aguascalientes, Colima y Tlaxcala. Chiapas, ahorita, tanto con las contribuciones que hicieron investigadores extranjeros como las que han hecho los nacionales, pues es el estado con una mayor riqueza de especies. No quiere decir que sea el más rico, porque en realidad nos hace falta mucho trabajo, mucho estudio sobre diferentes hábitats, pero pues es ahorita el que presenta la mayor riqueza, junto con el estado de Veracruz. Por ejemplo, Tamaulipas, muchas de las contribuciones son de gente, de espeleólogos que han ido a cuevas, que estudian las cuevas en la parte norte y que mandaban el material a los diferentes investigadores del extranjero, como William Mushmore. Hay algunos estados, como verán, pues nos hace falta muchísimo trabajo, ¿no? Porque solamente hay una, dos o hasta tres especies. Este es un ejemplo de algunos de estos reportes muy importantes que hay en congresos y que se necesitan publicar para seguir contribuyendo, ¿no? Como es el de Villegas Guzmán del 2021, que estudió asociados a bromelias, que tiene 2 géneros que son nuevos registros para México, o Benavides del 2018, que tiene 2 especies registradas nuevas para México y un género, y Dinocheirus aequalis, que también es un nuevo registro para Michoacán, ¿no? De acuerdo a la página de Pseudoescorpiones de México, pues digamos que a pesar de que no ha sido un trabajo tan intenso como otros grupos, por ejemplo, arañas o alacranes, que no ha habido tanta gente mexicana trabajando con el grupo, pues los datos de diversidad son bastante interesantes, ¿no? Si nos comparamos con Australia, donde está pues el máximo, uno de los grandes especialistas, que es Harvey, o en Brasil, que va muchos aracnólogos trabajando con arácnidos, que hay 167 especies. Colombia, que también está trabajando muy fuerte con los trabajos de Bedoya o con los trabajos de Catalina. Aunque son datos que están reportados aquí, que no están actualizados, pues bueno, digamos que estamos en una buena posición en cuanto a la diversidad. Eso quiere decir que en pseudoescorpiones la diversidad debe ser mucho mayor. Como les dije, de la diversidad para México, pues casi el 25% son de cuevas. Hay especies monotípicas de estas especies asociadas a cuevas, o incluso que están solamente restringidas para México, ¿no? Reportes de nidos de ratones, de neotoma, asociados a estos géneros de ratones, asociados a pasálidos, cerambícidos, elatéridos, en tallos de yuca, en bromelias, bajo lo clásico, ¿no? Que todos conocemos, bajo rocas o troncos, en dunas de arena, por ejemplo, en el caso de Serianus litoralis, especies extintas como es Virsochernes ecuardoricus, o especies endémicas, que es en el caso de Piquernes aztecus y Megacarnes cálidos. Y bueno, pues de acuerdo a las preguntas de muchos de ustedes en las conferencias de los viernes pasados, pues algo que también es importante para seguir contribuyendo con esta diversidad es pues realizar buenas colectas, tratar de revisar todos los diferentes hábitats, utilizando diferentes métodos de colecta. Entonces yo les he dicho que justamente el de la cernir hojarasca o suelo puede ser importante para obtener colectas. Entonces aquí les muestro algunos de los materiales que en la colección nosotros utilizamos para hacer colecta, no solamente de pseudoescorpiones. Con esta técnica también pueden colectar esquizómidos, ácaros o algunos otros, o piliones, por ejemplo, ¿no? De estas especies pequeñitas. Son diferentes tipos de cernidores. Este de aquí y este de otro, pues los pueden adquirir en sitios como es Biokeep, ¿no?
en los cuales tú colocas aquí tu muestra de hojarasca y entonces con movimientos vas sirviendo para que tengas una mayor cantidad de hojarasca y puedas vertirla después en esta sábana blanca. Esto que ven aquí son diferentes cernidores con diferente malla, ¿no? Grosor de malla, y entonces vas filtrando hasta tener un grosor de malla más finito para que sea menor la cantidad de materia que puedas observar bajo la manta, ¿no? Y este, por ejemplo, que son un escurridor de trastes en el cual puedes revisar primero la hojarasca, ver si ves algo grande y poderlo colectar, y si no, después lo colocas aquí para cernirlo y después ya lo puedes observar en la sábana, ¿no? Es una técnica que nos ha funcionado bien y se han colectado cosas pequeñitas, les digo, grupos de opiliones pequeñitos, o pseudoescorpiones, o que a veces no es tan fácil ver a simple vista nada más y hacer una colecta manual. Obviamente debes de equiparte con todo lo posible, si, tener buen ojo, eso sí, tener paciencia, no, como les dijo Gabriel en la primera clase, no levantar una piedra y moverla y ya la dejo, ¿no? Dejar que los organismos tomen movimiento para poderlos capturar. Para los que quieren usar los aspiradores, también los pinceles, ya todo el mundo les dijo que era buena herramienta, o las pinzas de relojero, ¿no? Que yo utilizo mucho, por ejemplo, para pequeños ácaros. Este es un opilacárido. Y también lo que utilizamos nosotros mucho en la colección son estos viales para colectar a los ejemplares vivos y no apachurrarlos, sino echarlos directamente al alcohol, justo para la siguiente parte de la charla, que es sobre las fotografías. Nosotros los podemos mantener aquí en estos viales que tienen un tampón de corcho y los puedes transferir al lugar donde está tu campamento o al laboratorio si es una localidad cercana. Si es una localidad lejana y vas a estar varios días en campo, pues lo recomendable es utilizar de estas sanitas humedecidas, utilizar frascos de plástico, puedes hacerlo, y rellenar todas las paredes, ¿no? Con estas sanitas, y puedes colocar a tus ejemplares aquí. De esta manera los puedes transportar y mantener vivos durante varios días para después hacer las fotografías. Yo les recomiendo que traten de quitar siempre cualquier resto de sustrato, porque como son animales pequeñitos, durante el transporte con ese sustrato los pueden apachurrar y entonces cuando quieras sacar la fotografía, pues ya no lo vas a hacer porque ya está muerto tu ejemplar. Esto que ven aquí son pinceles entomológicos, entonces para pseudoescorpiones, o por ejemplo en el caso de ácaros, o incluso yo que trabajo tardígrados, yo hago mis pinzas o agujas de disección justo con estos alfileres. Les corto esta parte y esto lo pego en un palito, ¿no? De una paleta, y de esta manera ya tengo mis agujas. Son bastante buenas porque son mucho más delgadas que las agujas de disección, y cuando quieras pinchar al pseudoescorpión para poder hacer el montaje, pues te conviene más utilizar estas agujas, no lo maltratas tanto, y justo el agujerito puede ser pequeño, ¿no? Y para la manipulación también yo se lo recomiendo mucho. En cuanto a la fotografía, pues yo les sugiero, siempre se necesitan fotografías para lo que vayas a hacer, ya sea para tu tesis, para tus presentaciones, para alguna publicación. Entonces, pues tú puedes llevar la cámara que tú quieras, pues ya todo el mundo no suelta el celular, entonces los celulares tienen unas cámaras fenomenales, ¿no? Pero siempre les recomiendo que es importante documentar al momento de la colecta, ¿no? Si no, pues te pierdes fotografías para ver asociaciones entre roedores o con los pasálidos. Yo estoy casada con la marca Nikon, me han funcionado muy bien las cámaras Nikon para campo. Casi siempre en campo utilizo este tipo de cámaras porque pues llevar una cámara con tu macro, pues sí es muy padre y puedes sacar fotos muy buenas, pero si te vas a dedicar exclusivamente a sacar fotos, ¿no? Pero si vas a colectar, pues imagínate, entras a una cueva y te estás cuidando porque es muy peligroso si te resbalas, si te caes,
pues llevar un equipo muy caro, pues también corre sus riesgos. Entonces yo uso este tipo de cámaras para tomarlo in situ, ¿no? Cuando hago la colecta, y ya después transporto los ejemplares para poder hacer buenas colectas. En el caso de los pseudoescorpiones que viven en cuevas, pues sí es importante que les saques fotografías en el sitio, porque son animales que una vez que salen de su hábitat, de sus condiciones, se mueren, ¿no? Y entonces ya no tienes el ejemplar bonito con sus pedipalpos bien extendidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto sí es prácticamente sacarle fotos en el sitio donde los colectas, los puedes hacer tus vialecitos, y si te aguantan para sacarle fotos después en tu campamento o en el laboratorio, pues genial, pero es bastante difícil con estos grupos. Por ejemplo, aquí Quirino, que es un estudiante de licenciatura, que tiene cámaras también le ha adaptado varios difusores de luz, son cámaras sencillas, no son con sus macros, pues nos ha ayudado a tomar muy buenas fotografías de los ejemplares, y puedes llevarla a campo sin ningún problema, ¿no? Ya en el laboratorio, pues lo ideal para estos grupos, pues sí es necesario un buen macro. Nosotros utilizamos 60-80 y nos ha funcionado bastante bien. Hay estas cajitas de luz en las cuales, por ejemplo, en este caso tú tienes que poner la fuente de luz, ¿no? Para tener una buena iluminación. Pero si no, a nosotros últimamente nos ha funcionado mucho estas cajitas de luz que tienen LEDs. Tiene 2 series de LEDs en la tapa, y en el fondo también tiene luz. Entonces, nos ha funcionado bastante para varios grupos de arácnidos. Es un instrumento bastante barato que pueden comprar en Amazon, cuesta como 500 pesos. Y, por ejemplo, en el caso de saltícidos, pues también es ideal porque brincan tanto, se mueven tanto, que justo este cuadrito te impide que se te escapen, ¿no? Y que ya después no encuentres a tu saltícido. Hay que buscar bonitos fondos, ¿no? Desde una hoja, un tronco, si quieres recrear justo el mismo hábitat en donde los encontraste, pues es recomendable tener a la mano este tipo de sustratos, pero también yo utilizo mucho fondos blancos porque después, bueno, más adelante les voy a hablar, pues sirve mucho justo si quiero fotografías que me ayuden para carteles, para infografías, o incluso hasta para ponerlos en las diplomas de algún curso que dimos sobre arácnidos, ¿no? Y bueno, aquí pues sí depende de la economía de cada quien, ¿no? Que te vayas formando poco a poco de tu equipo fotográfico. Obviamente la calidad con macro pues es mayor, no crean que somos expertos, ¿no? Hay que estarle midiendo mucho la profundidad de campo, la apertura, pero bueno, sí es importante tener buenas fotografías, ¿no? Para ver coloraciones, tienes oportunidad de ver las coloraciones cuando recién está mudo el pseudoescorpión. Y en el caso del Instituto de Biología, nosotros tenemos un laboratorio especializado que es Laboratorio de Microscopía y Fotografía de la Diversidad, en las cuales se maneja este microscopio, que tú puedes tener los ejemplares ya montados, puedes sacarles fotografías con ejemplares ya montados, o como en este caso lo que está ilustrando es un portaexcavado, donde colocas al pseudoescorpión, en el cual puede estar seco, puedes utilizar alcohol en gel, o glicerina, ¿no? Para poder hacer tus fotografías y que no se ande moviendo tanto, obviamente siempre evitando que tengan burbujitas que te causen ruido al momento de la fotografía. Entonces, este microscopio está adaptado a este programa, que es muy sencillo, en el cual una vez que ya lo tienes enfocado, controlas tu cantidad de luz, y ya nada más les das el tope más lejano, más alto de enfoque, y el tope más bajo de enfoque, y solito el programa te da la cantidad de fotografías que puede tomar de ese tope, y ya posteriormente puedes agregar tus escalas, ¿no? Para estas fotografías. Eso es un microscopio con muy buena resolución. Aquí, bueno, desafortunadamente no tengo en la pantalla
de cuando tomamos fotos de pseudoescorpiones. Pues esta es una pulga justo montada en Bálsamo de Canadá y acá un ácaro montado oye, puedes tener mucho más acercamientos, ¿no? Si quieres solamente estructuras, por ejemplo, los quelíceros o los palpos. Y bueno, este es el resultado con este tipo de microscopio, ¿no? Es una preparación en las cuales se hicieron fotografías de los quelíceros, de los palpos y de la vista del prosoma y el opistosoma. Y este es el resultado con ejemplares que colocas completos, sin ningún tratamiento, no montados, que pueden estar en alcohol o en glicerina, ¿no? Obviamente, pues aquí es porque queremos ilustrar los hábitos, tanto ventral como dorsal, pero también quieras hacer acercamientos, pues se pueden hacer. ¿Por qué son importantes también las fotografías? Porque, bueno, cuando tú estás revisando tu ejemplar, te puedes encontrar cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, estos son los ácaros. Gabriel les mencionó que había encontrado ácaros asociados a pseudoescorpiones. Pues este material pertenece a un proyecto que tuvo la Colección Nacional de Arácnidos durante 3 años, que se documentó la diversidad de arácnidos en el municipio de Ocosingo, en Chiapas, y pues se tuvo la fortuna de recopilar este hallazgo. Todavía no está publicado, pero bueno, esperemos que pronto se pueda hacer. En el caso de la Colección Nacional de Ácaros, nosotros tenemos un microscopio que es de contraste diferencial de interferencia, que es el Dick Normarsky. Y bueno, la calidad también puede ser diferente. Esto es ya para más detalles, ¿no? Del ralum, por ejemplo, de la galia, de las tricobótreas de los tarsos, los ojos en el caparacho. Entonces, este microscopio, como tiene varios filtros, tú puedes cambiar el color de filtro para que puedas observar a mayor detalles ciertas estructuras, ¿no? Van desde filtros de color rosa, tonalidades azules y verdes. Entonces, para nosotros que trabajamos cosas tan pequeñas, pues es muy adecuado, y bueno, en el caso de los escorpiones, pues también ayuda bastante. Como les dije anteriormente, pues aquí en el portal de Fernando, él propone las vistas necesarias para documentar en su portal, ¿no? Los pseudoescorpiones. No son todas las que les presento aquí, pero sí son todas las vistas necesarias. Por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, Mark Harvey, para el palpo, no corta hasta este nivel, no lo corta completo, hace el corte justo aquí. Y en el caso de los quelíceros, pues él tiene una técnica en la que utiliza pinzas de relojero, y toma con una de estos al pseudoescorpión aquí y va sacando los quelíceros de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí también depende mucho de la habilidad de la persona. Yo siempre les recomiendo trabajar primero con material que no es de sus tesis, para que pruebas y error, ¿no? Y puedan destruir y manipular, y les dé esa confianza para poder hacer después ya con su material propio de tesis o de su publicación, todas estas disecciones, ¿no? En el caso de microscopía electrónica de barrido, que ya también se utiliza mucho, nosotros también contamos en el Instituto de Biología con un microscopio para hacer este tipo de fotografías. Es un marca Hitachi. Y aquí les muestro, no se ha utilizado tanto en publicaciones en México. Sin embargo, aquí hay 2 muestras importantes. Esta, donde Dulce describe sus 2 especies de pseudoescorpiones en 2019, y esta otra publicación que más bien fue de divulgación, donde habla sobre pseudoescorpiones en Aguascalientes. Curiosamente, muchos trabajos de pseudoescorpiones donde presentan este tipo de fotografías no ponen la técnica que utilizaron, como es el caso de Piedra Jiménez, pero en esta sí desglosan la técnica, que es muy sencilla, que es esta que les presento aquí.
Dice que él tomó primero fotografías con su cámara normal o con un microscopio estereoscópico y después los pasa a un alcohol del 60% y hace una deshidratación en alcoholes al 70, al 80, 90, 96, al 100 o absoluto. Y en cada uno de estos alcoholes los deja 10 minutos a los ejemplares. Posteriormente los deja reposar 24 horas en el absoluto y después remueve toda la humedad llegando al punto crítico, que es lo que se utiliza para microscopía, y los pega en cilindros con estas tiras de pegamento que ven aquí, que son las que se utilizan, ¿no? Aquí se pone y se coloca al pseudoescorpión o al arácnido que ustedes colecten. Obviamente aquí hay una gran diferencia en estas dos fotografías. Pues las dos son de muy buena calidad, sin embargo, si ven aquí su ejemplar está un poco sucio, tiene muchos restos de materia, sin embargo estas, como ven, son más limpias, no tienen ninguna tierrita o pelusa que a veces se quedan en este tipo de fotografías. ¿Y cómo puedo evitar eso? Pues nosotros utilizamos, por ejemplo, este sonificador y un jabón biológico para le echamos unas gotitas de jabón biológico y lo ponemos a sonificar poquito tiempo, puede variar de cada uno de los grupos y de esta manera ya puedes seguir todo el resto del proceso para que entonces tus ejemplares queden mucho más limpios. Para colocar el pseudoescorpión aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos una pestaña de estas que venden artificiales, con eso haces un pincelito y de esta manera después del punto crítico, tú puedes transferir tu ejemplar aquí a esta plaquita con una pestaña. Sobre todo les recomiendo esto para ejemplares pequeños, ¿no? Porque pues a veces con arañas o con ricinúlidos no es tan complicado, pero con ejemplares muy pequeños para evitar romperlos, sí les recomiendo utilizar las pestañas. Y bueno, pues de toda la diversidad que hay en México, desafortunadamente, mucho del material tipo de todas las especies descritas no está en colecciones mexicanas. Entonces, les voy a hablar un poco sobre la colección el acervo de pseudoescorpiones de la Colección Nacional de Arácnidos. Nosotros en la actualidad tenemos 3,445 ejemplares que corresponden a 1,568 registros en la base de datos. Pero solamente el 15% de esos ejemplares, que son aproximadamente 600 ejemplares, están identificados, ¿no? Sin embargo, pues los datos de identificación son bastante importantes, ¿no? O sea, sí tenemos ejemplares de las 17 familias, tenemos varios géneros, y bueno, varias especies, ¿no? Ustedes pueden accesar a este acervo si están interesados. Está el portal de datos abiertos de la UNAM, donde pueden buscar los registros. Sin embargo, no está actualizado y solamente ahorita hay disponibles 311 registros. Posteriormente, esperemos que este año se actualice también este portal que es del instituto y en el cual también va a poder accesar a cada uno de los acervos de las colecciones. Nuestro acervo tiene varios registros de material del extranjero, de todos estos países que ven aquí en la diapositiva. De hecho, aquí está una muestra que seguramente fue un intercambio durante la época de Edna Henschel. De hecho, aquí están sus iniciales, el control de su catálogo que ella llevaba. Y bueno, por eso es que tenemos este acervo de otros países, ¿no? Tenemos material de 30 estados de la República Mexicana, de los cuales pues el acervo mayor es de Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México. Yo les había dicho que no había registros para Colima ni para Tlaxcala y en la colección tenemos material de esos estados que está en espera de algún valiente que quiera empezar a trabajar con el grupo y ya ahí ya tiene una publicación, ¿no? Los primeros registros para estos estados.
Tenemos, bueno, algunos datos nuevos de estudiantes que han ido a revisar la colección, y del único estado que sigue quedando sin registros, pues es Aguascalientes. En esta gráfica muestra que en nuestro acervo tenemos colectas desde 1923. De hecho, esta laminilla corresponde a ese material, que ni siquiera es de México, ¿no? Es de Costa Rica, pero pertenece a la colección de William Mushmore, que les digo, también debe haber sido un intercambio que se mantuvo con Edna Henskel. Entonces, todos estos, este primer pico de colecta de estos años, ¿no? 1926, 46, 47, son colectas que fueron hechas por Federico Bonet, un entomólogo que estaba en la colección nacional, bueno, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Esta historia de este acervo es que parte se formó en el Poli. Cuando la doctora se pasó a la Facultad de Ciencias, pues se llevó parte de este acervo, después lo enriqueció con sus estudiantes de la Facultad de Ciencias, que es este otro pico que pertenece a colectas justo de Edna, ¿no? Y de varios de sus estudiantes de esa época. Y después este material fue donado a la colección nacional, bueno, al Instituto de Biología. Y bueno, el otro pico que viene acá es pues ya todas las colectas que se han hecho por varios de los estudiantes que han estado en la colección nacional de arácnidos. Este pico más grande pertenece a las recolectas justo de material de Chiapas que recolectamos en la selva lacandona, ¿no? Pero a pesar de que pues no tenemos tantos estudiantes ahorita muy enfocados al estudio, sí seguimos haciendo colectas del grupo. ¿Cómo está nuestra preservación del acervo? Pues básicamente en laminillas. Tenemos laminillas. Esto que ven aquí es material tipo, del material de Piquernes aztecus, holotipo rojo, y los paratipos están identificados con una etiqueta amarilla, y el material que no tiene un estatus en blanco. Tenemos el material tipo de 6 especies de pseudoescorpiones descritas para México. Las 4 primeras fueron hechas por gente del extranjero, por Edna Henskel, por Gabriel Villegas y Franke, y estas últimas 2 de piedra, ¿no? Que fueron hechas por Fernando y por Edmundo González. Justamente todas las primeras 4 están en laminillas, pero con lo que les he mencionado de lo que hace Fernando en su laboratorio, pues los tipos de las 2 especies de piedra están conservados en alcohol, que también le ponemos un identificador, son paratipos y están en color amarillo. Mucho del material está en vialecitos, perfectamente con su etiqueta, su código de la colección, y están conservados en este tipo de frascos, ¿no? Tenemos una base de datos con 35 campos que incluye datos taxonómicos, geográficos, de huésped, el estatus de curación y sobre todo si tiene las condiciones en las que está este acervo. Hay nuevos registros también en la colección que hemos descubierto recientemente, por ejemplo, de la última estancia que tuvimos. Ya les estuvimos, se los mencionamos en algún momento, los asociados a Mangle, ¿no? Y registros del estado de Sinaloa, y aquí están las laminillas para que nos crean que sí es válido y que esperemos Luis publique pronto. Hay otras colecciones en donde sabemos que hay material por si les interesa, que es en el Politécnico, por supuesto, en Facultad de Ciencias, tanto en el Laboratorio de Acarología como Aracnología, en la colección del CIBNOR, que es el CARCIB, en el Ecosur de Tapachula y Chetumal, en la Michoacana, y pues en la colección de arácnidos del Estado de México, y seguramente debe haber en otras colecciones también estatales. Y bueno, pues por ahí sabemos que hay estudiantes, ¿no? Que ya están trabajando, como es el caso de Cristian y de Nayeli, con temas ya específicos, ya están trabajando con el grupo. Ahí tenemos valientes como Luis Armenta, que todos están en el foro, pero que esperamos que continúen con el trabajo de este grupo. Este grupo puede dar para muchísimo más, incrementar la riqueza, trabajos de biogeografía,
explorar mucho más hábitats. Entonces, hay mucho trabajo por hacer con este grupo, ¿no? En México. Y finalmente, pues quiero agradecer que muchas de las fotografías que presenté aquí y el trabajo que hemos hecho en la colección, ¿no? De recopilar la base de datos, pues ha sido gracias a mis estudiantes de servicio social, estancias, que me han ayudado a tratar de curar este material en la colección y por supuesto los datos, también el doctor Gabriel Villegas que trabajó un buen rato en la colección y que muchas de las identificaciones son de él. Y finalmente, pues aquí les dejo mi correo por si algún momento quisieran consultar algún material de algún estado, literatura o apoyo para hacer, por ejemplo, para el montaje, pues me pueden escribir. Y estas son nuestras redes sociales de la colección, ¿no? Donde también tratamos de hacer una divulgación sobre todos los grupos de arácnidos. Y pues nada más como comercial, si esperamos que este año también logremos realizar el coloquio sobre diversidad de arácnidos y grupos afines para que pues se puedan presentar, ¿no? Y se animen a aquellos que ya están trabajando con pseudoescorpiones, tal vez a presentar en este foro trabajos con este grupo. Y bueno, por mi parte creo que es todo.